Como creyentes en Cristo, tenemos el privilegio de conocer el plan de Dios para la historia humana. El Señor Jesucristo nos ha dado información importante sobre el futuro del pueblo judío, sobre los acontecimientos más importantes de la historia humana. Y a lo largo de la profecía bíblica, ningún acontecimiento se espera con mayor anticipación que la segunda venida. David Jeremiah, un maestro bíblico, calcula que hay 1845 referencias a la segunda venida en la Biblia. Afirma que se enfatiza en 17 libros del Antiguo Testamento y se menciona en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. La segunda venida también es el tema central del Sermón del Monte de los Olivos. Pero el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad ocurrió hace 1992 años. ¿Y cuál fue el acontecimiento más importante de la historia humana? La cruz. La cruz de Jesucristo. ¿Y por qué es ese acontecimiento el más importante de toda la historia de la humanidad? Porque sin la cruz, la segunda venida resultaría en el juicio, condenación y destrucción de toda la humanidad. ¿Por qué sería condenado el mundo? Las Escrituras nos dicen, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Desde nuestros primeros antepasados, la humanidad no ha alcanzado los estándares de la justicia perfecta de Dios. Hemos violado la ley, incluso la ley moral que Dios escribió en nuestros corazones. Y por eso incluso nuestra propia conciencia nos condena. Además, cada uno de nosotros sabe instintivamente que hay un juicio y que merecemos la muerte. Esto explica la tendencia humana universal a buscar perdón, reconciliación y propiciación ante un poder superior. Desafortunadamente, buscamos naturalmente el perdón y la reconciliación con Dios a través de las buenas obras. Intentamos desesperadamente ganar la salvación mediante nuestro esfuerzo personal. Creemos que es posible merecer ir al cielo. Pero incluso los mayores esfuerzos por guardar los mandamientos de Dios se quedan cortos. No alcanzan la gloria de Dios, que en Romanos capítulo 3 habla de su perfecta justicia. Más después dice, o más antes, perdón, en Romanos 3 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En lugar de justificarnos ante Dios, la ley de Dios demuestra nuestra pecaminosidad. La ley, incluyendo los 10 mandamientos, es como un espejo que demuestra que estamos espiritualmente en bancarrota e incapaces de pagar por nuestro propio pecado sin permanecer una eternidad separados de Dios en el lago de fuego. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paga implica mérito. Lo que merecemos es la separación espiritual de Dios, la muerte. Dádiva implica o significa un regalo y implica la gracia. Y la gracia es favor inmerecido. Y entonces
Lo que no merecemos es la vida eterna. Lo que merecemos es la muerte. No merecemos vida eterna. Entonces, ¿cómo puso Dios este regalo de vida eterna a disposición de nosotros, de toda la humanidad? Dios ha existido eternamente en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre envió al Hijo. El Hijo se hizo 100% verdadero hombre sin dejar de ser 100% verdadero Dios. Pero voluntariamente dejó de lado el uso independiente de sus atributos divinos. Es decir, aunque Él era todopoderoso, Él no ocupó su poder para convertir piedras en pan, aunque pudo haber hecho esto fácilmente. Un ejemplo básico. Pero Él dejó de lado el uso independiente de sus atributos divinos y se humilló para cumplir el plan del Padre. Y se dejó arrestar, torturar y clavar en una cruz. A pesar de ser declarado inocente en 3 juicios romanos, fue exhibido públicamente como el peor criminal. Estoy todavía esperando una buena traducción de la canción En el camino a Jerusalén por City Light. Ellos tienen una canción lindísima en inglés y habla de un parte en que dice que Él, aunque siendo todopoderoso, no recuerdo exactamente la letra, pero dice, aunque Él, siendo Él que colgó las estrellas, que permitió a los soldados clavarlo en una cruz. ¿Y por qué? Para salvarnos. Y a pesar de ser declarado inocente en 3 juicios romanos, fue exhibido públicamente como el peor criminal. Y entonces la oscuridad cubrió la tierra, mientras que los pecados de toda la historia humana se derramaban sobre Él y eran juzgados en Él, como si Él hubiera cometido estos pecados. El Padre apartó la mirada de su propio Hijo. Y Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Y cuando todos los pecados pasados, presentes y futuros, desde el primer pecado de Adán hasta el último pecado del futuro milenio, fueron derramados sobre Jesucristo en su cuerpo en la cruz, Él exclamó, consumado es. Y Él dijo consumado es porque al exhalar su último suspiro, completó la obra que el Padre le había encomendado. Consumado fue, ahora podemos decir, en la cruz. Él resucitó al tercer día, demostrando que estaba consumada la obra que el Padre le había encomendado, que era de proveer la redención para toda la humanidad, para ti y para mí. En la cruz, Jesús hizo disponible la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación y la redención a cualquiera que simplemente confíe en Él, su muerte en la cruz y su resurrección. Dice en Romanos 3, 24 al 26, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La redención es lo que Jesús había provisto en la cruz, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación la satisfacción de algún requerimiento. En este caso, lo que requería la justicia de Dios era muerte por el pecado, y Jesús murió. Por su sangre, a través de la fe, apropiamos esta propiciación por la fe en Jesús, o la acreditación de su muerte a nuestros pecados. Nosotros somos perdonados nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Como demostración de su justicia, la justicia de Dios, no de los humanos, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, aunque hubiera sido completamente justo si Dios hubiera simplemente ya juzgado y destruido a toda la humanidad antes de la cruz. Pero ¿por qué hizo esto? Para demostrar en este tiempo su justicia.
a fin de que Él sea el justo y sea Él que justifica, que declara justo a Él que tiene fe en Jesús. La cruz es el acontecimiento más importante de la historia humana. El discurso que estudiamos esta mañana, sin embargo, aborda el evento culminante de la profecía bíblica, el evento más esperado en las Escrituras. El discurso del Monte de los Olivos es uno de los discursos más famosos del Señor. El discurso más famoso probablemente es el Sermón del Monte. Otros discursos bien conocidos son el discurso del pan de vida y el discurso del aposento alto. Los 4 discursos presentan desafíos interpretativos y han suscitado interminables debates. El Sermón del Monte fue un monólogo didáctico y sapiencial, es decir, es literatura de sabiduría, ¿ya? El discurso del pan de vida fue teológico. El discurso del aposento alto fue doctrinal. Y el discurso del Monte de los Olivos fue profético. ¿Cuándo pronunció Jesús el discurso del Monte de los Olivos? Martes 31 de marzo, 33 después de Cristo, al final de este día. Fue el 12ª y última enseñanza que impartió ese día. Ya hemos estudiado todos los demás enseñanzas del Señor Jesús en respuesta a algunas interrogaciones por parte de sus enemigos. Ahora, por favor, abren sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero Él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Leemos en Marcos 13, 1, 2, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Específicamente la citación de exactamente qué expresaron los discípulos. Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Los discípulos quedaron impresionados por el templo judío. Pero Jesús predijo que sería completamente destruido. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el templo judío fue destruido por los romanos. Ahora bien, quizás se pregunten, ¿cómo se cumplió esta profecía si hay un muro en Jerusalén que forma parte del templo judío? Es una grande pregunta. Bueno, ese muro en realidad no forma parte del templo judío, es la respuesta, ¿ya? El muro de los lamentos, tal vez hayan escuchado de este muro en Jerusalén o hayan visto fotos o videos de los judíos que van en peregrinajes a este sitio para hacer oraciones especiales. Yo conozco cristianos que me han dicho que han ido a ese lugar para hacer oraciones porque sienten la presencia de Dios en aquel lugar. Bueno, hermanos, no es parte del templo. Nunca fue parte del templo, ¿ya? Es un muro de contención que el rey Herodes construyó para sostener o para apoyar el base del templo. Es decir, fue construido para apoyar al templo, pero nunca era parte del templo. Es la razón que todavía puedes ver piedra sobre piedra, pero del mismo templo no hay nada. No hay ni una sola piedra sobre piedra del templo judío. Entonces, sí, verdaderamente fue cumplido esta profecía en 70 después de Cristo. Tras predecir la destrucción total del templo judío, Jesús salió de Jerusalén, cruzó el valle y se sentó en el monte de los olivos. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos,
¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Bueno, ¿cuáles de los discípulos se acercaron a Jesús? Vemos en Marcos 13, y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Hay una posibilidad que otros discípulos estaban presentes en este momento, pero aseguradamente los 4. Pedro, Jacobo y Juan disfrutaron de una relación más íntima con el Señor que los demás discípulos. Andrés también demostró un gran deseo de comprender las enseñanzas del Señor. ¿Y qué le preguntaron? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Hicieron 2 preguntas. Algunos maestros ven 3 preguntas, pero yo sí veo 2 preguntas. La primera pregunta fue: ¿cuándo sucederá esto? ¿Esto qué? Se refiere a la destrucción del templo judío, su predicción. Pero la segunda pregunta era o fue: ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Ya? Gramáticamente en griego se introduce una segunda pregunta, porque es la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Es la razón que yo no creo que estos son 2 más preguntas, es una pregunta más, aparte de la primera pregunta. Los discípulos hicieron 2 preguntas importantes: ¿cuándo será destruido el templo judío? ¿Y cuál será la señal de la venida de Jesús y de la consumación del siglo? ¿Y por qué preguntaron los discípulos sobre la venida de Jesús? Porque ya hemos visto y todavía veremos que los discípulos tenían mucha confusión acerca de la venida de Jesús. Entonces, ¿cómo así que ellos tenían en mente el concepto de su venida para preguntarle cuándo sucedería? Bueno, los discípulos querían saber cuándo se cumpliría la predicción de Jesús sobre su regreso a Jerusalén. Tú dices, ¿cuándo Jesús hizo una predicción acerca de su regreso a Jerusalén? El mismo día. Vemos y ya vimos en Mateo 23, al final de su condenación y su juicio de los fariseos, ya hizo su lamento por Jerusalén y terminó con esta predicción. Dijo: porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos a la vez quieren saber: a ver, Jesús, ya acabas de hacer 2 predicciones y queremos saber cuándo se cumplirá la predicción del templo. ¿Ya? Entonces ellos están cambiando el orden. Él hizo primero la predicción acerca de su venida, después su predicción acerca de destrucción del templo. Y ellos le preguntan: a ver, el templo, ¿cuándo se destruirá? Y a ver, ¿cuándo regresarás? Porque no entendemos de lo que estás hablando. Y entonces, esa predicción de la venida de Jesús se cumplirá cuando una futura generación de la nación de Israel, específicamente un remanente de creyentes judíos en Jerusalén, sobrevivientes, invocarán a Jesús con fe al final de la tribulación, precipitando así la segunda venida. Entonces, la segunda pregunta, o digamos, una cosa importante acerca de la segunda pregunta, porque la segunda pregunta es: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y muchos preguntan: ¿qué significa la consumación de este siglo? Pero en la mente judía. Bueno, los discípulos se consideraban viviendo en la era premesiánica, ¿ya? O el siglo premesiánico. Querían saber cuándo llegaría el fin o el final, la consumación de esta era o siglo presente. Para ellos, la era va todo hasta que se establece el reino. Entonces ellos están diciendo: vivimos en el tiempo antes del reino. ¿Cuándo es el final de este tiempo? Para ya llegar a reintroducir el reino.
Esto fue su pregunta. Porque a veces ya gente se confunde y dicen, pero ¿qué de la era de la iglesia? Primero tienen que recordar que la era de la iglesia era un misterio. Y Jesús había hasta este punto solamente una vez mencionado la iglesia y no dio mucha explicación. Ellos no saben nada prácticamente de la iglesia. Poquito nomás. ¿Ya? Y ni pensaron en pedir más explicación. Más vamos a ver más explicaciones acerca de la vida espiritual de la iglesia en el aposento alto. Y hay una explicación mucho más profunda ya con los apóstoles, con el ministerio del Espíritu Santo, más después en las epístolas. Sin embargo, entonces para ellos hay el siglo premesiánico y el siglo mesiánico. Y mesiánico es el reino. Bueno, pero ¿cómo respondió el Señor? El Señor comenzó respondiendo a la segunda pregunta. Primero, ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? La segunda pregunta. Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La palabra Cristo significa ungido, y es el equivalente griego de la palabra hebrea Meshiach o Mesías, que significa el mismo, ungido. Jesús fue el primer pretendiente histórico a ser el Mesías de Israel y verdaderamente era el Mesías de Israel. La primera persona para decir yo soy el Mesías, ¿en cuántas palabras? Y verdaderamente era el Mesías. No había otro antes que él de presentarse públicamente ante el pueblo judío como el Mesías. Y él fue el verdadero. Tras su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, ha habido numerosos falsos mesías a lo largo de los siglos. El falso mesías definitivo será el anticristo. Casi 60 años después, de 33 después de Cristo, el apóstol Juan escribió, mire, y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Déjenme un momentito. En Apocalipsis, él vio una revelación especial acerca de los eventos futuros proféticos. Y este jinete montando el caballo blanco es el anticristo. Se asemeja a Cristo en algunos aspectos, pero aparece en el momento equivocado y su mensaje contradice la palabra de Dios. El apóstol Juan explicó en su epístola general en 1 de Juan 2:18, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Los anticristos ya habían surgido en los días de Juan, pero un anticristo específico está por venir. Así como oyeron que el anticristo viene. Entonces él está diciendo a la vez, ya vemos el espíritu de anticristo trabajando en el mundo. Ya vemos a personas contradiciendo y engañando, especialmente confundiendo acerca de la identidad de Jesús. ¿Ya? Sin embargo, todavía hay un futuro anticristo. Y el apóstol Pablo lo describió como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y también apareció en Apocalipsis como la bestia del mar. No tenemos tiempo para estudiar acerca de este personaje en detalle. Tenemos más información acerca de él en el estudio de Apocalipsis que hicimos el año anterior. Si les gustaría, pueden buscar en YouTube los estudios de Apocalipsis que hicimos el año anterior. Pero el anticristo será el líder de una confederación de 10 naciones comparable a las Naciones Unidas. Se presentará como el Cristo y engañará a la gente mediante señales, prodigios y milagros. ¿Ya? Con el tiempo exigirá ser adorado como Dios. Pero al comienzo de la tribulación, Él ofrecerá paz y seguridad.
500 años antes de Cristo, el profeta Daniel escribió, y él, el anticristo, hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Aquí la palabra semana solamente significa 7, realmente está hablando de 7 años. Firmará un pacto con muchos por 7 años, pero a la mitad de estos 7 años, él pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda en un tercer templo judío que existirá en este entonces. La señal de la consumación de este siglo también tendrá intrigas geopolíticas. El Señor Jesús dijo en versículo 6, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado. No se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Algunos maestros interpretan los versículos 5 y 6 como una referencia a la era en la que vivimos hoy. Pero la pregunta de los discípulos, la señal de la consumación de este siglo. Y también la relación o comparación entre Mateo 24 y Apocalipsis 6 sugieren que Jesús se refería a los eventos de la futura tribulación. Y les voy a mostrar más después un diagrama que demuestra la comparación entre Mateo 24 y Apocalipsis 6. Es más probable que son pasajes paralelos. El versículo 6 podría referirse a la influencia política del anticristo al comienzo. La señal de la consumación de este siglo también incluirá guerras mundiales sin precedentes. Dice en versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Y esto es lo que Juan vio más tarde. Apocalipsis 6:4, entonces vio otro caballo rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. La señal de la consumación de este siglo también incluirá hambrunas sin precedentes. Porque se levantará, dice, y en diferentes lugares habrá hambre. ¿Ya? En Apocalipsis nos revela que estas hambrunas serán causadas en parte por la inflación extrema de los precios de los alimentos. Dice, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Está hablando de precios, pero demasiados elevados para la comida, para los alimentos. Y la guerra, la inflación, las enfermedades contagiosas y los animales salvajes causarán la muerte de una 1/4 parte de la población mundial. Dice, cuando el Cordero abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Esa es la razón que digo que estas cosas, específicamente la guerra, hambre, de que será sin precedentes porque es mucho peor de lo que vemos hoy en día. Jamás en la historia humana hemos visto 1/4 de la tierra, excepto en el diluvio mundial, pero no hemos visto, especialmente en los últimos 100 años, donde la gente siempre está diciendo, mira lo que está pasando en todo el mundo, mira los terremotos, no se compara con lo que está por venir. Porque morirá 1/4 parte de la tierra en estos eventos. Y todo esto ocurrirá en un plazo de entre 1 año y 9 meses hasta máximo 3 años. Lo que vemos en Apocalipsis capítulo 6.
La señal de la consumación de este siglo también incluirá terremotos sin precedentes, dice, porque se levantará, y terremotos, dijo Jesús. Pero nuevamente comparamos esto con los sellos de Apocalipsis y dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes a ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. No hemos experimentado un terremoto así. Aunque hay grandes terremotos hoy, no pueden compararse con los terremotos que caracterizarán el periodo de tribulación. La consumación de este siglo traerá consigo al anticristo, así como guerras mundiales, hambrunas y terremotos sin precedentes. ¿Y cómo describió el Señor estos acontecimientos futuros? Específicamente los que ya hemos visto. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Estas plagas son solo el comienzo de la tribulación. El apóstol Pablo describe el comienzo de la tribulación de esta manera, en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. El anticristo ofrecerá paz y seguridad. Pero entonces se desatará la peor guerra mundial de la historia hasta ese momento. Aunque hay otra guerra mundial al final de la tribulación que es mucho peor. La primera guerra mundial de la tribulación será como dolores de parto para una mujer embarazada. ¿Cómo contrasta el mundo no salvo de la tribulación con los creyentes de hoy? Porque se contrasta los incrédulos de la tribulación y los creyentes de hoy. El apóstol Pablo dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los creyentes tienen una identidad totalmente diferente. Por la fe en Jesucristo, hemos nacido de nuevo como hijos de luz, como hijos del día. Como no pertenecemos a la noche ni a la oscuridad, no nos despertaremos un día con la sorpresa de estar en la tribulación. Esto no nos sucederá. Dice como un ladrón en la noche, no vas a despertar un día y decir, a ver, yo no fui en el rapto, ya estoy en la tribulación. Ya viendo en una noticia el anticristo diciendo, a ver, ¿qué pasó? ¿Ya? Esto no nos sucederá. ¿Y por qué? Somos hijos de luz, hijos del día. Termina el pasaje el apóstol Pablo diciendo, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos. Aquí dormidos significa adormecidos, no literalmente durmiendo, pero el que tiene sueño. ¿Ya? Dice, si estemos alertas o con sueño, vivamos juntos. Yo sé que algunos de ustedes tienen sueño. Es mi predicación, disculpe. ¿Ya? ¿Ya? Pero, aún si estás aquí adormecido en la iglesia y Jesús venga, sabes que Jesús te llevará. ¿Ya? En serio. Sí. Ha dormido. Vas a despertar con el sonido de una trompeta. Vas a decir, ya vino Jesús. Vivamos junto con Él. Y recuerdas que antes, al final del capítulo 4, dijo que Jesús nos va a llevar para que estemos siempre con Él.
Y después Él introduce lo que es el tiempo del día del Señor, el día profético del Señor, que es la tribulación y el milenio, pero comienza con la tribulación. Y Él dice que nosotros no vamos a estar despertados, sorprendidos en la tribulación, porque Dios no nos destinó a ira. Incluso si nosotros no estemos despiertos, aunque Dios quiere que estemos alertas, ¿ya? Pero si no estamos alertas, todavía estamos destinados a estar con Cristo, ¿ya? Y gloria a Dios, porque esto es simplemente su fidelidad a sus promesas. Esto es la seguridad que tenemos de nuestra nueva identidad, que nunca merecimos y nunca mereceremos. Gloria a Dios. Los creyentes en Cristo no estamos destinados a pasar por la ira de la tribulación. Seremos salvados de la ira en el rapto. Tú dices, pastor, ¿tienes otro pasaje de apoyo de esto? Realmente hay algunos, pero le voy a mostrar uno que es famoso. Romanos 5:9, entonces mucho más. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Ya habiendo sido justificados, seremos salvos de la ira. Entonces no está hablando del mismo concepto. Justificación y salvación en este pasaje. En este pasaje no son paralelos, hablan de diferentes cosas. Entonces, hemos sido justificados por la sangre de Cristo aplicada a nuestros pecados y su justicia atribuida a nuestra posición ante Dios. Ante Él somos justos, aunque somos pecadores, pero somos declarados justos, vistos ya vestidos con la perfecta justicia de Jesucristo. A base de eso, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. A base de nuestra salvación, ya ahora que podemos ver en nuestra pasada, habiendo sido justificados, sabemos que seremos salvos de la ira de Dios. Pero ¿a qué ira se refiere el apóstol Pablo? Yo creo que está hablando de la ira de Dios en la tribulación, porque dice: los reyes de la tierra, Apocalipsis 6, 15 al 17, los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Entonces aquí vemos la ira de Dios desde el primer cuarto de la tribulación. Y ya hemos visto cómo la interpretación más lógica y también más unida del libro de Apocalipsis, y comparando con otros pasajes de la Escritura, es de ver el libro como en general cronológico. Entonces, solamente hasta el primer cuarto ya dice que es el día de la ira de Dios. Y es esta ira de la cual nosotros seremos salvados. ¿Y cuándo? En el rapto de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo probablemente se refería a la ira de la tribulación. ¿Cómo nos salvará el Señor de la ira de Dios? Un día pronto, Jesús regresará por los creyentes en la tierra. Nos reunirá consigo y nos llevará con Él a la casa del Padre en el cielo. Dice en Juan 14, 2 al 3. La primera predicción del rapto de la iglesia: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces Él va al cielo para preparar el lugar para nosotros. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Está muy claro lo que dice aquí Jesucristo. Jesús vendrá y nos llevará antes de los acontecimientos de la tribulación, porque hay una diferencia en la segunda venida, que no nos va a llevar al cielo, sino desde el cielo vamos a volver con Él a la tierra y quedar en la tierra. Entonces tienen que ser eventos diferentes. Pero entonces aquí vemos un diagrama de eventos futuros proféticos, y aquí vemos el rapto de la iglesia justo antes de la tribulación. Podría haber tal vez un tiempo de transición aquí entre el rapto y la tribulación. No sabemos, las Escrituras no garantizan de que habrá justo inmediatamente del rapto de la iglesia
el comienzo de la tribulación, pero por lo menos sabemos que tiene que precederlo. ¿Y qué pasará en el rapto de la iglesia? Bueno, primero es importante saber que todos los creyentes en el día que mueren, su alma va al cielo y su cuerpo queda en la tierra. Ya son llamados los muertos en Cristo. Pero cuando vuelve Jesús, el alma del creyente difunto vuelve con Jesús desde el cielo. Su cuerpo levanta de la tumba y ya son unidas. Cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora es un cuerpo inmortal, incorruptible y glorioso. Mientras que todavía habrá algunos vivos aquí en la tierra, creyentes, en el día del rapto y regreso de Jesús. Entonces, al mismo momento, los creyentes vivos seremos arrebatados, los cuerpos de los muertos reunidos con su alma, y juntos seremos una grande congregación en el aire. Y desde el aire iremos a la casa del Padre para cumplir la profecía y promesa de Jesús de Juan capítulo 14, versículos 3 y 4. Tú dices, pastor, ¿cuándo sucederá ese día? No sé. Nadie sabe. Es inminente. Puede suceder en cualquier día, cualquier momento. Si fuera ahorita, ¿no es cierto? Escucharíamos una trompeta. ¿Ya? Y ya nosotros estaríamos instantáneamente, dice, como un abrir y cerrar de ojos. Ya seremos arrebatados, llevados al aire. Y solamente los incrédulos quedarán, ¿ya? Pero los creyentes iremos, ¿ya? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos transformados. Y reuniremos con todos los creyentes que han muerto de los últimos 2000 años en el aire y regresaremos al cielo con el Señor. Pero hagamos una breve comparación entre Mateo 24 y Apocalipsis 6 con 1 Tesalonicenses 5. Entonces aquí podemos ver, en Mateo 24 dice, yo soy el Cristo, van a oír de guerras y rumores de guerras. Aquí vemos el que montaba el caballo blanco, tenía un arco, salió conquistando y para conquistar, pero su conquista es distinta a la guerra, que es el siguiente sello. Y vemos su promesa, paz y seguridad. Después levantará nación contra nación, verdaderamente una guerra mundial. Y dice que el que estaba montado en el segundo caballo, el rojo, le concedió quitar la paz de la tierra, y vemos la destrucción que vendrá sobre ellos repentinamente. Habrá hambre, y dice en Apocalipsis, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario, es decir, precios demasiado elevados, y esto es la razón por parte de que ya causa hambre en la tierra. Terremotos, y aquí dice un gran terremoto, todo el monte e isla fueron removidos de su lugar, y después explica que es como comienzo de dolores, como dolores de parto, y aquí dice dolores de parto de una mujer que está encinta, y describe como ha llegado el gran día de la ira, y el apóstol Pablo dice, no nos ha destinado Dios para la ira. Es la razón que podemos saber que nosotros no experimentaremos la tribulación. Entonces vemos que hay armonía en las Escrituras. También es parte de la razón que hay buenas razones de pensar que Mateo 24 y Apocalipsis 6 hablan de los mismos eventos. Es parte de la razón que no deberíamos estar principalmente viendo cada terremoto y pensando, esto ya es de Mateo 24. No, porque lo que habla en Mateo 24 es lo mismo de Apocalipsis 6. Y todos son eventos de la tribulación. Y aún no estamos en la tribulación. ¿Ya? Tal vez han escuchado y muchos pastores, parece que ya estamos en la tribulación porque ya han hecho algún tratado de paz. Y digo, entonces, ¿qué pasó? ¿Nosotros quedamos en el rapto?
O de pronto la otra cosa es pero entonces, ¿quién es el anticristo de los que firmaron el tratado? En sí, hay muchos tratados de paz en el Medio Oriente, ¿ya? Pero habrá un pacto de paz especial que llegará con la aparición del hombre de pecado, lo que es el hijo de perdición, el anticristo. Pero sucederá después que Jesús nos lleva y nos rescata, nos salva de la ira que viene sobre la tierra. Mateo 24, 4 al 8 corresponde a Apocalipsis 6, 1 al 17 y a 1 de Tesalonicenses 5, 3 al 10. Ahora, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Durante la tribulación, los judíos y los cristianos serán odiados por todas las naciones por causa del nombre de Jesús. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al número de la iniquidad, al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Las condiciones de las relaciones interpersonales, de las familias, de las comunidades, de las naciones empeorarán durante la tribulación. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces la pregunta de millón es, ¿el que persevere hasta el fin de qué será salvo de qué? El que persevere hasta el final de la tribulación, este se salvará de la muerte física. Será salvo de la muerte física. Porque Jesús rescatará al remanente, que habrá una nueva remanente de creyentes durante la tribulación. Y los que sobreviven hasta el final serán rescatados por Él. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y eso es interesante. Durante la tribulación, el evangelio del reino se predicará de nuevo. ¿Ya? Hoy enseñamos sobre el reino, pero no predicamos el evangelio del reino. Y a veces gente se confunde acerca de este punto. Nosotros enseñamos el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. Pero el evangelio del reino era el primer mensaje que predicaba tanto Juan como Jesucristo, pero solamente hasta un cierto punto. Ya vemos después de algunos de los rechazos, tanto de los líderes religiosos como de la nación y de las multitudes, que Jesús ya no predicaba lo que es el evangelio del reino. Pero ¿qué era el evangelio del reino? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas noticias del reino eran su establecimiento inminente. Decían, el reino de los cielos está aquí, ¿ya? Y lo que significaba era que era inminente. En cualquier momento se podía ya inaugurar el reino si el pueblo judío solamente aceptaba a Jesús como su Señor y Mesías. Pero como no lo aceptaban, como no lo recibieron como Dios y Salvador, entonces ya no les dio el reino. Durante la tribulación, los creyentes podrán contar los días hasta la segunda venida y el establecimiento del reino. Serán muy buenas noticias para ellos el establecimiento del reino. Ya van a predicar y decir, ya mismo llega el reino, ya mismo llega el reino, mientras que están experimentando tan malas cosas a manos de los reinos humanos aquí en la tierra. Todavía necesitarán creer en el contenido del evangelio de la gracia de Dios para ser salvos. Todavía tendrán que creer en Jesucristo como Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por sus pecados. Pero se relacionarán con Jesús de una manera similar a la de Israel del primer siglo.
En el Israel del primer siglo, el reino y la autoridad de Jesús fueron un importante punto de controversia. Asimismo, la tierra experimentará en la tribulación plagas sin precedentes que obligarán a sus habitantes a responder la pregunta: ¿es Jesús soberano o es el hombre soberano? Esa es la pregunta: ¿quién es soberano? Y vio que muchas personas lamentablemente en Israel querían el reino, pero antes que aceptar el rey. Ellos decían: queremos estas bendiciones, pero a nuestros términos. Prácticamente ellos decían ser soberanos, ¿ya? Y lo que vamos a ver en la tribulación es la tierra ya va a luchar de la manera más extrema que jamás experimentaron, que el mundo va a decir: ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? ¿Quién tiene autoridad? ¿Y quién decide el destino de los hombres? Y la mayoría de los hombres van a decir: nosotros determinamos nuestro destino. Nosotros estamos en control. Esta tierra nos pertenece a nosotros. Y Jesús dirá: no. Yo determino el destino. Yo soy Dios. Y esta tierra pertenece a mí. Y llegará este conflicto hasta un momento tan dramático que hasta en el momento de la segunda venida, los reyes de la tierra reunirán en un consejo de guerra, un concilio ellos van a tener de guerra, reunirán y dirán: ¿qué hacemos de este Jesús? Ellos dirán: lo vamos a vencer, pues, vamos a la guerra. Literalmente, ellos van a tramar juntos. Lo mismo que vemos de una manera pequeña con todo el plan para la crucifixión de Jesús por el pueblo que lo rechazó. Pero ahora vamos a ver a un nivel mundial. Pero Jesús obviamente los vencerá. Y vamos a ver los papeles ya en reverso. El pueblo judío, en vez de rechazarlo, ellos precipitarán su venida, llamando y clamando en su nombre por la fe en Él. Habrá un día tan hermoso. Pero entonces, ¿por qué importa todo esto? Tú dices: pero todo esto son cosas futuras. Ya me dijiste, pastor, que ni me afecta a mí porque no voy a estar en la tribulación. Pero en primer lugar, podemos reflexionar sobre el privilegio que tenemos de conocer los planes de Dios para la historia de la humanidad. Nosotros tenemos tantas riquezas. Todo el mundo está preguntando: ¿a dónde nos va? ¿Qué es el futuro de la tierra? ¿Qué sucederá con la humanidad? Nosotros tenemos las respuestas a las preguntas más importantes de toda la humanidad. Todo el mundo quiere saber lo que tú sabes. Somos tan privilegiados. Jesús nos trata como amigos. Y yo sé, ya estamos tan acostumbrados que nos trate como amigos que ni reconocemos qué tan grande bendición es ese trato. Jesús dijo en Juan 15:15: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Aunque somos siervos, Jesús nos trata como amigos al compartir con nosotros la revelación divina. Tenemos más información que muchos de los profetas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, conocer el futuro debería influir en nuestra manera de vivir en el presente. La parte de 1 Tesalonicenses 5 que saltamos era el versículo 5 al 8. No sé si se dieron cuenta que saltamos estos versículos. Dice así: porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, está hablando de quiénes somos, a base de nuestra identidad. Seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. En el versículo 10, el apóstol Pablo afirmó que ya que estemos alerta o adormecidos espiritualmente, estaremos con Él. Sin embargo,
Eso no significa que debamos elegir estar espiritualmente adormecidos. Pablo exhortó a sus lectores a ser espiritualmente sobrios, alertas. Porque los creyentes serán salvos de la ira venidera. Debemos vivir a la luz de nuestra identidad en Cristo. Y debemos armarnos como soldados de fe en Jesucristo y su palabra, de amor al Señor y a los otros creyentes en Cristo, y de la esperanza segura de ser salvos de la ira venidera gracias a nuestra identidad en Cristo. Eso te hace firme. Si tú sabes quién eres, sabes a quién perteneces, y sabes el plan que Dios tiene para ti, tú puedes vivir de acuerdo con una perspectiva eterna. Según las Escrituras, el regreso del Señor es inminente, lo que significa que podría ocurrir en cualquier momento. No hablando de la segunda venida, pero sí de su regreso para la iglesia. Vivir a la luz de esto tiene un efecto purificador en nuestras vidas, según Juan. Y nos da una perspectiva eterna para esta vida presente. Como creyentes en Cristo, tenemos el privilegio de conocer el plan de Dios para la historia humana.